Bien, vamos a hablar de otros aspectos que son importantes dentro del transporte. Ya en la anterior clase habíamos hablado de algunos factores que hacen posible de que el transporte pueda ir evolucionando, ¿no? Y no se quede ahí estático. Sin embargo, ahora vamos a hablar de otros factores que se tienen que tomar en cuenta en el asunto del transporte. Hablemos del primero. Este se refiere a los factores sociológicos. Bueno, estos factores sociológicos tienen que ver básicamente con la cultura, tienen que ver con las costumbres, ¿ya? Que las personas tienen en determinadas regiones. Y muchas veces estos patrones de costumbres y demás definen en cierta forma cómo pueden trabajar los transportes o cómo pueden estos empezar a acomodarse de acuerdo a las condiciones particulares de cada región, ¿no? O sistema de transporte. Pongamos algunos ejemplos, ¿no? Algo que, por ejemplo, yo he notado, si hablamos del trópico de Cochabamba, la zona de Virgarzama, Chimoré, Entre Ríos y demás, esa zona, el transporte de pasajeros es un poco distinto. Por ejemplo, la costumbre que tienen allá los transportistas, por lo general utilizan taxis, ¿no? Y bueno, tratan de sacarle el mayor provecho a los taxis. Y adelante van dos personas y atrás tienen que ir cuatro. Ya, eso consideran ellos un taxi lleno, ¿no? Pero aquí en Cochabamba no es así, ¿no? Atrás van tres y adelante dos. Y en la ciudad de Oruro, algo que he visto es que en los trufis, en la parte de adelante, solo va uno en los trufis, ¿no? Y ni siquiera lo llaman trufi, lo llaman mini, ¿sí? Algo un poco más pequeño y atrás se acomodan bastantes y entran más pasajeros que en los trufis de acá de Cochabamba. Entonces, la forma de acomodar a los pasajeros es distinta. Está acomodado a las condiciones socioecológicas, ¿no? A las costumbres, ¿no? A la cultura que tienen las personas. En otras regiones, por ejemplo, y Tarata, la gente está acostumbrada, por lo general, a transportar cierta mercadería, ¿ya? Y es parte del servicio. O sea, alguien llega a la parada con algún pequeño bulto y demás, y el transportista lo carga, ¿sí? Lo carga y hace el servicio y no cobra nada por la mercancía, porque es parte del servicio, ya es su cultura. Pero hay otras regiones como el Valle Alto de Punata, que si uno lleva algo así, entonces eso tiene un costo, ya, o sea, no es gratis, ¿no? No es tanto parte del servicio, sino que se tiene un costo incrementado. Así que todo varía, ¿no? Si alguien, por ejemplo, por decir, lleva una televisión en un trufí, entonces le cobran, ¿no? Por la televisión un monto más, porque es un artículo caro y los transportistas cobran, ¿no? Por eso. Pero en otras regiones no es así. Hay lugares donde, por ejemplo, hay las ferias, por ejemplo, la feria de Puente, eh, ahí por el Valle Alto, donde las personas suelen transportar no solo mercaderías, sino que a veces transportan algunas herramientas que utilizan para trabajar, como un carrito, algunas máquinas como para costurar, zapatos, cosas así. Y es parte del servicio. Todos los transportistas pueden hacer el servicio y tienen sus autos y transportes adecuados como para el transporte de cargas.
¿ya? Y el transportista ofrece el servicio. En estos trufis que van a Tarata, cuando uno hace parar el trufi, el transportista se baja y abre la puerta, ¿no? Hasta que baje el pasajero. Esa es la costumbre, ¿no? Pero en otros lugares, el mismo usuario es el que abre y cierra la puerta, ¿no? Entonces, son factores que pueden hacer variar el transporte, ¿no? La cultura, eh, cómo es su vida cotidiana, sus costumbres y demás. Entonces, el transporte se acomoda de acuerdo a esa situación, ¿sí? Así que podríamos poner varios ejemplos, pero la idea es clara, ¿no? Que la cultura, las costumbres, la economía, la forma de vida de las personas pueden acomodar el sistema del transporte a fin de que pueda satisfacer las demandas, ¿no? Que se requieren. Entonces, eso es un hecho, ¿no? Bien. Vamos a ver otro factor, ¿no? Aquí está también el factor cultural, ¿sí? Habla acerca del regionalismo, ¿ya? El regionalismo también tiene una influencia importante, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos lugares como en el trópico y quizás también aquí en el Valle Alto, donde los servicios de transporte tienen límites establecidos. Eso se ve más en la zona del trópico, ¿no? Ninguno, por decir, puede ofrecer un servicio en la región que no le corresponde. Por ejemplo, si un transportista es de, por decir, Villa Tunari, no puede ofrecer un servicio en el siguiente pueblo, ¿no? Chimoré o Sinaota y demás, ¿no? Sino que tiene que ofrecer el servicio justo en la región que corresponde. Y tampoco puede pasar con pasajeros a otra región que no le corresponde. Entonces, es una restricción que tiene que ver con el regionalismo, algo cultural ya, que hacen de que el transporte pueda tener sus variaciones y este se pueda acomodar a las circunstancias o particularidades de cada lugar, ¿sí? Así que eso pasa en el trópico cuando los transportes ya van hacia el lugar de Yapacaní, ¿sí? O sea que pasan de, por decir, de Entre Ríos a Yapacaní y hay una restricción donde ellos no pueden ofrecer un servicio pasando ese lugar, ¿no? Ya corresponde a otro departamento y corresponde a otro tipo de sindicatos de transporte. Entonces es un asunto bastante complejo que puede limitar y condicionar el sistema de transporte, ¿no? Entonces eso es un hecho, ¿no? Bien, vamos a ver un poco más. El transporte muchas veces se lo ha visto como un negocio, ya un negocio donde se puede ofrecer servicios y se pueden obtener ganancias gracias al transporte. Por ejemplo, con el tiempo se han ido creando empresas de taxis, ya donde hay un empresario que invierte en taxis y simplemente contrata choferes y ofrece los servicios de taxi, ¿no? En un principio era así. Luego se han formado asociaciones donde algunos socios se inscribían y ponían su taxi y compraban los derechos de pertenecer a la asociación y pueden ofrecer los servicios y cobrar por los que los ofrecen, ¿no? Eso por lo general suele pasar en todos los sindicatos de transporte, ¿no? Hay personas que se afilian a una asociación de transporte, a un sindicato, pagan, por decir, el monto de
del derecho de ser socio, que puede variar desde 500 hasta casi $8,000 o más, dependiendo el tipo de sindicato que se están afiliando. Y lo tienen como un bien, ¿sí? Les permite ser socios, disfrutar de algunos beneficios, trabajar y hacer los servicios de transporte. Así que cuando ellos quieren salirse, pueden vender esos beneficios de socio y pueden recuperar el dinero. Entonces, el transporte se ha vuelto como algo industrial, como una forma de ganancia, como se ha empezado a crear como empresas que ofrecen este servicio, y esto hace posible de que pueda funcionar de mejor manera y pueda satisfacer todas las demandas y requerimientos de las personas. Entonces, esto ha ido cambiando el transporte, ¿no? Desde un asunto privado hasta los sindicatos o asociaciones de afiliados, ¿no? A sistemas de transporte. Hay líneas de transporte, por ejemplo, de estos trufis de Quillacollo, Sacaba y demás, que tienen cientos de afiliados, ¿no? Incluso pueden alcanzar los miles, ¿sí? Los miles, y todos ofrecen el mismo servicio. Entonces se vuelve como una especie de industria, ¿no? Donde se ofrece el servicio y se negocia a partir de esto. Bien, ahora hablemos acerca de la influencia del transporte en la vida de cada persona, ¿no? Entonces, como ya habíamos dicho, todos dependemos de alguna forma del transporte. Este forma parte de nuestra vida y es esencial para realizar o cumplir con todas las tareas que nosotros requerimos. Sin embargo, a medida que el transporte va evolucionando, va creciendo, puede hacerse más personalizado. Imagínense una región o un pueblo que recién está empezando a surgir. Puede empezar con un solo tipo de transporte, por decir el camión, ¿no? Solo entra camión ahí y entra y sale y eso es lo que hay, ¿no? Camión. Pero la gente se acostumbra a eso, ¿no? Y se acomoda a las condiciones. Pero a medida que el sistema de transporte va creciendo, va evolucionando, aparecen otras formas de transporte opcionales que pueden dar un mejor servicio y una mejor calidad a los usuarios. Aparece quizás el trufi, aparece el micro, aparece el taxi y ofrecen diferentes servicios. Así que eso le permite al usuario decidir qué es lo que mejor le conviene. Tal vez le conviene usar más el taxi, otros se van por el lado de la seguridad y deciden utilizar el micro o algo intermedio, ¿no? Entre la velocidad y la seguridad, un trufi y cosas así. Cuando uno viaja, por decir, a Punata, no solamente tiene 4 opciones de taxi. ¿Por qué hay 4 opciones de taxi para ir a Punata? ¿Ya? 4 líneas de taxi. Hay una línea de trufis, o 2 creo, y una línea de micros. O sea, tiene mucho para elegir en el transporte. Va a una línea de taxis, está lleno, no hay. Va a otra y así puede encontrar el servicio que requiere. Pero puede optar por trufi, puede optar por micro, dependiendo a las condiciones del servicio y a lo que se requiera, ¿no? Para ese momento. Entonces, es bueno que haya diferentes modalidades o tipos de transporte, diferentes clases, porque esto puede dar la oportunidad al individuo a decidir cuáles son las mejores ventajas y puede darle la oportunidad a planificar su presupuesto, su economía, su tiempo y todo lo que implique elegir cierta modalidad en el transporte.
Así que es importante tomar en cuenta eso. Ahora, puede ser de que hayan ciertas políticas en el transporte que lo impone la misma alcaldía o gobernación y demás, que obliguen a alguien a tomar ciertas medidas en cuanto al transporte. Entonces, el tener varias opciones puede ayudar a cumplir con aquellos requisitos legales de las políticas gubernamentales que puedan exigir tomar ciertas medidas o consideraciones en el transporte. Bien, vamos a ir bien poquito. Con esto ya estaríamos acabando el capítulo 1 sobre la introducción del sistema del transporte. Ahora, algo que quiero recalcar, y desde aquí va a empezar a correr la nota, cada final de capítulo van a encontrar estos cuestionarios. En este caso son 9 preguntas. Entonces, parte de la nota se van en la resolución de estos cuestionarios. Entonces, ¿cómo van a hacer? Van a hacer una carátula y van a copiar las preguntas de este cuestionario y van a escribir las respuestas, ¿ya? No se trata de hacer unas respuestas superficiales, ¿no? O sea, que sean 1 o 2 líneas, ¿no? Sino respuestas que puedan involucrar varias líneas, ¿ya? Que demuestren que han investigado. Algunos quizás se incluyan tablas, algunos incluyan quizás imágenes u otra información, ¿no? Que sea pertinente. Entonces, estos cuestionarios tienen que ser resueltos y escritos a mano. No es permitido que lo hagan en computadora, ¿ya? Sino que tienen que responderlos a mano. Pueden poner una carátula hecho en computadora, claro, pero el cuestionario en sí tiene que ser resuelto de forma manual y subido al Classroom. Voy a habilitar una tarea donde estén los números de los cuestionarios y ustedes pueden irlo subiendo. La fecha límite para entregar todos los cuestionarios que corresponde al parcial es hasta el día del examen a medianoche. Entonces, miren, tienen mucho más de un mes como para hacer el cuestionario. Así que hagan algo que demuestre que han trabajado, ¿ya? No algo que lo han hecho a la rápida y que lo han hecho en 15 minutos y ya, ¿no? No, sino algo que demuestre que han investigado y han resumido bien la información. Porque la nota también va a ir de acuerdo a eso. Ok, Clase. no ha dado todavía. Bien, jóvenes, se ha cortado esta cosa. Inge, Preguntas sobre el cuestionario o algo que quieran preguntar. yo Inge sobre el cuestionario es ya ha dado el código de Classroom, es que no Sí. asistí la pasada a clases. No, Wilfredo, mil disculpas por eso a todos. Lo estoy alistando, todo biencito, y les voy a dar el código de Classroom al grupo, ¿no? Que he creado. Y si alguien no está en el grupo, se va a añadir y también de igual forma les voy a pasar el código. O sea, mil disculpas a todos por eso. Pero les voy a pasar cuanto antes el código, por favor. Entonces, directamente el libro va a estar en el Classroom, ¿no? ¿O nos va a facilitar por algún medio? Puedo facilitarlo al grupo, Wilfredo, y Sí, también creo va que a ya no está estar en en el el grupo, Classroom. dice. Ajá. Y Dile que me mira, agregan. lo que quería decirles es de que van a encontrar varios cuestionarios. O sea, ustedes también podrían estar adelantándose, ¿no? No esperen que terminemos el capítulo para que hagan recién el cuestionario. Ya podían estar haciéndolo, ¿ya? ¿De acuerdo?
pero tiene que ser escrito a mano y tiene que tener su nombre y su firma ahí. Ya no es solamente presentar hojas ahí sin Sí. identificación. Inge, una duda, ¿cómo va a ser la presentación? ¿Todo en uno o por separado va a ser? Los cuestionarios son, va a haber una tarea para cada cuestionario. ¿Ya? Cuestionario 1, cuestionario 2, 3 y así sucesivamente. Ojo, cada hoja del cuestionario tiene que tener su nombre completo y su firma. ¿Ya? No pueden entregar hojas que no tengan su nombre ni su firma. ¿De acuerdo? Ese es un requisito. Por eso yo digo, pero todo, sí, pero yo digo, o sea, todo el primero y el segundo cuestionario en una carpeta nada más, así directito o por No, no, separadas no, no. carpetas. Como te digo, Emanuel, voy a crear tarea cuestionario 1, tarea cuestionario 2, tarea cuestionario 3 y así. Entonces, a donde corresponda, ustedes suban. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ah, ya, está bien. Muy bien. ¿Algo más que quieran preguntar, jóvenes? Inge, tenemos grupo de WhatsApp. Sí, eso mismo dije, el grupo de WhatsApp, no sé si nos podría facilitar. Sí, ahorita creo que mencionó que había un grupo que donde va a enviar y yo no estoy todavía. Como le estaba diciendo, no asistí a la pasada clase. Ah, ya, ya. Está bien. Les voy a mandar ya cuanto antes eh, para que ustedes se puedan unir al grupo, ¿sí? Yo creo que al grupo general de sexto, ahí les voy a pasar, ¿sí? Y una vez que se conecten todos, entonces mañana o más tarde les voy a mandar, ¿no? Se añada, a ver, ahora mismo voy a mandar más bien. A ver, denme un momentito. Son de la tarde, ¿no? Ya he mandado al grupo de sexto de la tarde y únanse jóvenes, ¿ya? Y cuando se terminen de unir voy a mandar el texto. Y ahí también voy a mandar el código de Classroom, ¿ya? Parece que todo vamos a volver a lo virtual, no sé, pero independientemente cómo se vaya. Bien, entonces, eso es con respecto a los cuestionarios y ahora les voy a mandar el texto y luego les mando el resto. A ver, ratito. Bien. Bien. Entonces, continuemos un poco con el resto. Ahí está un poco baja la señal, se está cortando. El capítulo 2
nos habla de las políticas para una nueva concepción de la ingeniería de transporte. Ya habíamos hablado lo que significa políticas, ¿ya? Podríamos definir políticas como una especie de reglas, ¿ya? De reglas, de costumbres que se tienen en un servicio, pero muchas veces estas políticas establecen cómo tienen que ser los transportes, ¿sí? Así que cuando no hay políticas, todo está sin control, todo empieza a desordenarse y al final se empieza a crear una improvisación de algunas reglas que, bueno, que más se acomodan a intereses particulares de un sector y una posición social y demás, que después no se pueden enderezar. Entonces es importante que las políticas puedan estar bien establecidas, ¿ya? Cuando estas políticas están bien establecidas, están coherentemente hechas y demás, entonces podemos garantizar de que el desarrollo y el ordenamiento también se va realizando de acuerdo a esas políticas. Pero la idea es de que las políticas también tienen que ser bien establecidas. Tienen que haber un criterio que pueda indicar la dirección para poder establecer correctamente una política, ¿no? Para el transporte. Bien. Entonces, la ingeniería de transportes consiste en elaborar y establecer algunas normas, patrones, que tienen la idea de poder modernizar y acomodar los servicios para el beneficio de todos. Entonces, una vez que se han acomodado, se ha concebido una idea, parte de poner en práctica y hacer cumplir lo que se ha proyectado, viene lo que son el poner ciertas políticas, ciertas reglas en el transporte que ayuden a que todo esto pueda funcionar. Si hablamos de cuál es el lugar, ¿no? Del ingeniero de transportes, es importante que tengamos claro esto. El ingeniero de transportes es un ingeniero que conoce todo lo que tiene que ver con ingeniería civil en el aspecto de caminos, estructuras y demás. Porque el ingeniero de transportes puede hacer un análisis que le permite detectar cuál es el nudo, cuál es el problema, por lo cual una situación no pueda prosperar. Entonces, en vista de esto, el ingeniero de transportes puede hacer una concepción para poder mejorar un sistema de transportes que está fracasando, ¿no? Que está fallando. Entonces, el ingeniero de transportes empieza a establecer alternativas que pueden solucionar o por lo menos mitigar los efectos desfavorables que tiene un problema. Entonces, es un profesional que se mueve y abarca varias áreas de la ingeniería, pero la principal razón es realizar un análisis, un estudio, comprender un problema y plantear soluciones alternativas que tengan un respaldo técnico ingenieril. Por decir, si el problema es el tráfico vehicular, el congestionamiento, el ingeniero de transportes estudia primero cuál es el aforo, hace un aforo vehicular para ver cuántos vehículos son en realidad, a qué se debe el problema, cuál es la ruta origen-destino común que tienen las personas, por qué las personas se están dirigiendo por esa ruta y a dónde pretenden llegar. Hace un estudio completo, ¿no?
sobre de dónde salen y a dónde van las personas y empieza a agrupar por grupos. Un grupo necesita pasar por aquí porque va al destino A, otro al destino B y otro a otro destino. Entonces empieza a plantear posibles soluciones. A este grupo A le podría resultar mejor ir por este otro lado, siempre y cuando hubiera infraestructura o algunas obras civiles que permitan el paso a ese destino A. Y el grupo C podría ir por otro lado con los caminos, canales, puentes y todo lo que corresponda, a fin de que pueda tener una mejor ruta para llegar al destino C. Así dejan a todos los que tienen el destino B poder circular por ese mismo paso y de esa forma alivianar la congestión vehicular. Entonces, eso ha nacido de un estudio. Y teniendo todos los datos y la información que se requiere, el ingeniero de transportes estaría capacitado para poder dar una solución o resolver los problemas que se puedan presentar. Entonces, cumple una función importante, ¿no? El ingeniero de transportes. Y esa es la rama en la cual nosotros nos vamos a ir formando para poder cumplir con toda esta tarea, con todas estas medidas, ¿no? Que abarca la ingeniería civil dentro de lo que es la ingeniería de transportes, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es cómo algunas poblaciones, algunos lugares, han utilizado la ingeniería de transportes para poder traer solución a diversos problemas a los cuales ellos se han enfrentado con el transporte de pasajeros y con todo lo que tiene que ver con el caos vehicular y demás. Entonces, nuestra población es muy pequeña acá en Cochabamba y tenemos un parque automotor pequeño, pero aún con eso que es pequeño ya se ha generado caos vehicular.